Entonces, buenas noches a todos los participantes en el curso de Excel intermedio. Hoy es 11 de octubre, vamos a hacer la segunda sesión programada en forma virtual. Corresponde a un repaso final después del video de apoyo que les compartí, donde están los conceptos básicos de Excel, cómo se navega dentro de la interfaz de usuario, los componentes de las ventanas, del menú, de las barras de opciones, toda esa parte conceptual que es importante conocerla, y también el manejo de rangos, la creación de nombres, copiado de series y otra serie de cositas que se vieron en ese video, que también sobre la misma marcha del curso vamos a estar también repasando, pero que sirven de tener nuevamente refresco en esos conceptos. Bien, el ejercicio de hoy pues es un ejercicio orientado hacia manejo de fórmulas y algunos conceptos de edición, el uso de unas herramientas para colocar formatos y algunas otras cositas de apoyo ya como para avanzar en la parte de conocimiento de cómo, por ejemplo, colocamos algunas fórmulas, como por ejemplo el valor, el operador de la potenciación, que a veces nos molesta un poco porque depende de la configuración del teclado, y algunos otros caracteres que también queremos escribir y a veces en vez de escribir el sistema nos coloca otra cosa diferente. Entonces sobre eso vamos a hablar en la sesión del día de hoy, ¿vale? Entonces ya quito la cámara y vamos a iniciar la parte de proyección de nuestro trabajo. Bueno, les he compartido por el WhatsApp un documento que corresponde a una primera hoja de resumen, digámoslo así, que es este taller que nos sirve para repasar algunas cosas básicas de formulación, de los componentes de una fórmula y del manejo del teclado para colocar algunos caracteres especiales como la división y la potenciación, ¿sí? Entonces, esto en función a que vamos a utilizar en muchas ocasiones este símbolo, el manejo de potenciación, y también cuando en algún momento queremos hacer de pronto alguna división o algo, o empezamos por colocar este carácter porque necesitamos escribirlo solo, como en este caso que en esta celda necesitábamos escribirlo solo, y él nos va a activar el menú de Excel en vez de escribirse ese carácter. Entonces, por ejemplo, si quiero escribirlo, digamos acá, voy a borrar esto y voy a escribir ese carácter, ¿sí? En vez de escribirse, él me activó por acá el menú o algunas letras que abrevian el uso del menú. Y es una función que tienen la mayoría de hojas de cálculo, partiendo en que así se crearon hace cerca de 40 años o más, y así operaban para activar el menú cuando no había mouse, y siguió, digamos, la tradición del manejo del slash como para activar el menú de las hojas de cálculo. Y con eso podemos también abreviar a veces cuando tenemos suelta el mouse y estamos trabajando con el teclado, y a veces perdemos un par de segunditos, nos desconcentramos en lo que estamos grabando y es más fácil a veces desde el teclado activar el menú. Se activa con el slash, y si quiero alguna función, por ejemplo, del área de fórmulas, escribo la letra U y allí, digamos, si quiero el administrador de nombres, escribo la letra G y de una vez me sale lo que corresponde al administrador de nombres. Son rutas abreviadas que con el manejo del slash rápidamente puedo llegar a esos elementos y no ponerme a buscarlos acá con el mouse, venir y soltar por allá lo que estaba haciendo, y vengo y toco fórmulas y luego toco administrador de nombres y hago eso. Eso es un camino diferente, pero llego al mismo sitio utilizando el slash. Para poder hacer que se muestre, ¿sí? Entonces, como es un texto, es una letra, lo que quiero colocar, ese símbolo, lo empiezo a escribir con la comilla sencilla, que está al lado derecho del cero. Entonces, comilla sencilla y va el slash, y ahí sí lo muestra. Aparentemente, pues está escrito comillas, slash, pero cuando se le da enter, desaparece la comilla y nos muestra el contenido de ese texto. Entonces, para algunos caracteres especiales es necesario colocarlo o anteponerlo para que se muestre. Otra forma es colocar un espacio en blanco y luego el slash,
y queda también puesto, pero de todas formas nos están quedando dos caracteres puestos allá. Listo, es otra forma de hacerlo. Y el mismo sistema, allí vimos que le colocó ese carácter. Entonces espacio, el slash, le damos enter y si le damos recuperar, pues ahí vamos a ver que tiene. Él automáticamente interpretó lo que nosotros queríamos hacer. ¿Listo? Con el menos también, ¿qué ocurre? Si queremos, por ejemplo, a veces en un listado, y queremos colocar, por ejemplo, ciudades, y aquí en ciudades escribo, por ejemplo, la primera ciudad se va a llamar Bogotá, y se me ocurrió empezar con el guión para decir que Bogotá, luego Cali, luego cualquier otra ciudad. Él no nos vale porque va a interpretar como si estuviéramos escribiendo una fórmula y por eso nos sale error en esa fórmula. Entonces, para también contrarrestar ese error, empezamos con una comillita sencilla y luego el menos y luego ya estaría escrito la palabra que nosotros queremos colocar o el orden del listado y luego seguiríamos lo mismo, comilla, guión, entonces Cali o Villeta, donde estoy en este momento. Entonces ahí está el nombre de la ciudad o el listadito que queremos hacer. Entonces, otra forma para poder contrarrestar esas situaciones que se pueden presentar. En este caso acá, el menos, como va solo y le doy enter, él lo va a admitir sin problema. Pero cuando va acompañado con algunas otras cosas, vamos a tener ese problema. Igual ocurre con el más, que también él va a interpretar que queremos escribir una fórmula. Y la idea es, pues, ayudarnos de pronto con la comillita y luego el más, para que él la va a ocultar y pues no se va a ver en el momento de alguna impresión. Y este último que corresponde al carácter de potenciación que vamos a utilizar para cuando construyamos una fórmula, en este caso 5 elevado a la 2, ¿sí? Ya vamos a ver la fórmula ahorita cómo queda acá. Y como lo recuperamos del teclado, pues ya es un carácter que se encuentra dentro de las combinaciones de teclas. Las teclas tienen normalmente 3 caracteres, algunas que tienen un carácter especial, un tercer carácter, y ese tercer carácter que se encuentra impreso en la tecla al lado derecho abajo, ese se obtiene con la tecla al graficadora que se encuentra alterna al gráfico o alterna gráfica que está al lado derecho de la barra espaciadora. Se mantiene oprimido, se sostiene y luego se toca esa tilde, es una tilde francesa. Pero si hago eso, que no me están viendo ustedes allá lo que estoy manipulando en el teclado, pero digamos aquí estoy haciendo esto. Voy a escribir, voy a borrar primero, en este momento, al gráfico y toco la tilde. No aparece nada porque él está esperando una vocal para ponerle esa tilde. Como no necesitamos la vocal, le damos entonces espacio en blanco y ahí sí ya aparece. Y escribimos el resto de cosas que queremos que aparezca. Un valor elevado a la 5, por ejemplo, o si la queremos mostrar solo, en este caso queremos que salga sola, pues le damos simplemente enter y él ya la va a reconocer. ¿Sí? Es forma de hacerlo que a veces se nos dificulta un poco por no conocer esa partecita de manipulación del teclado. Ya pues si no aparece allí o aparece en otro sitio y no funciona, es porque está mal configurado el teclado. Y en Colombia tenemos 3 tipos de teclados diferentes: teclado español, configuración española, o configurado para Latinoamérica o configurado norteamericano, que no tiene tildes. Entonces de pronto está impresa en determinada tecla e intentamos oprimirlo y no sale porque está invertido. Digamos, tenemos un teclado físico real que es configuración latinoamericana y está configurado como español, o viceversa. Entonces no la vamos a encontrar. Ya toca es ensayar y digamos en un teclado español esa tecla se encuentra al lado derecho de la P y en el teclado latinoamericano está al lado derecho de la ñ. ¿Y cómo sabemos si es latinoamericano o español? Una referencia es el símbolo de arroba. El símbolo de arroba estamos acostumbrados a utilizarlo bastante cuando escribimos correos electrónicos y lo encontramos siempre regularmente en la tecla Q y se oprime con la tecla al gráfico. Cuando no es la Q, entonces ese es el número 2, donde la podemos encontrar.
Y así ya sabemos si es español o es latinoamericano. Es español cuando el símbolo arroba está en el número 2 y es latinoamericano cuando está el símbolo arroba en el número, en la letra Q. ¿Sí? Bueno, necesito por favor me comenten si está todo bien hasta el momento. ¿Me confirman por favor? ¿Sí me están escuchando bien? No los escucho. Sí, por aquí me dicen que sí. Listo, gracias. René, gracias, Mónica. Bueno, vamos a continuar. Entonces les decía por acá, en caso que estemos con el teclado mal configurado, que tenemos un teclado español, pero que está configurado por software como latinoamericano, entonces, pues si marcamos aquí no nos va a salir la arroba, nos va a salir por acá cuando marquemos el 2. Igual ocurre con esto. Entonces la solución es acordarse dónde está o hacer el procedimiento de configuración correcto del teclado. Para ello, pues hay algunos tutoriales en YouTube donde se puede seguir paso a paso el proceso de configuración, que no es nada complicado, y ya nuestro computador queda correctamente configurado. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que ya corresponde al manejo de algunas condiciones especiales para, digamos, dar formatos. Por ejemplo, esta tablita tiene como objetivo, pues, primero recrear algunas condiciones especiales cuando se va a formular algo, y aprovechamos el ejercicio para darle formato a la tabla y algunas recomendaciones o truquitos por allí extras que nos sirven para embellecer este tipo de tablas cuando las armamos. Entonces, digamos, ustedes desde cero la pueden empezar a armar, y allí pues yo voy a insertar acá una columna a la izquierda para que se vea mejor. Entonces me ubico al comienzo, le digo clic derecho, insertar, entonces me agrego una columnita. Puedo cambiarle el tamaño de las columnas o parándonos en la mitad y jalando hacia el lado que quiera. Y digamos que ya construí todo esto, ya marqué toda la información y quiero colocarle formato a esa tabla. Voy a borrar los formatos que tiene. Entonces, si quiero borrar formatos, fácilmente puedo borrar los formatos no poniéndome a quitarle acá y marcando acá en inicio, sin formato, y todo eso me demoro mucho. Simplemente busco una tecla, una celda que está ahí sin formato, y le digo por acá, formato, copiar formato, y le pego todos los formatos a ese rango de celdas. Entonces todo me queda sin ese formato. Entonces puedo utilizar las herramientas que se encuentran acá para colocar bordes, ¿sí? O puedo irme por otra herramienta o por la misma herramienta, digamos, que consolida los formatos, donde me da unas opciones extras. Entonces marco, digamos, todo el contorno y le digo control 1, control combinado con la tecla número 1, y él me va a abrir un menú o una ventana emergente donde está todo el proceso de configuración. Entonces, en este proceso de configuración vemos varias opciones. Pues inicialmente está todo lo para manejo de formato de número, general, moneda, contabilidad, bueno, diferentes formas de configuración de números. O acá, digamos, para manejo de alineaciones de los textos, para colocar los diferentes tipos de letra, o el manejo de los bordes. Entonces, en el manejo de bordes puedo cambiar o escoger, seleccionar el tipo de borde que quiero. En ese tipo de borde, digamos, tengo unos diferentes acá que no me muestra la tablita de bordes del menú principal. Entonces me permite crear bordes al gusto con algunas características especiales. O digamos que quiero que todo el contorno se vaya con esta línea gruesa y que además tenga un color específico. Entonces digamos que tenga un color azul, por ejemplo. Y entonces todo el contorno. Entonces todo el contorno de la tabla va a quedar eso. Y adicionalmente que las líneas horizontales se vaya con el borde más delgadito de todos. El que normalmente aparece cuando colocamos bordes es este sencillo de acá. Pero este es uno mucho más leve, que hace que las tablas se vean un poco mejor presentadas sin tanta línea reteñida, que a veces cansa. Y este pues nos ayuda a una línea muy suavecita que también divide las celdas. Es muy práctico utilizarlo. Y acá tengo posibilidades de manejar las horizontales, porque tengo varias celdas señaladas. Entonces me da la opción de manejar horizontales. Me ubico por acá en la mitad
y ella está ese. Y necesito que todas las verticales sí queden en este borde sencillo. Entonces todas las verticales acá. Y ya queda, digamos, algo configurado. Le puedo decir ahí aceptar. Y él debe colocarle ese tipo de bordes a mi tabla. Vamos a ver. Salgo de acá del menú. Ampliado. Y veo que está esa tabla ya con todo ese borde. Me hace falta por acá colocarle de pronto un borde adicional. Entonces puedo volver a entrar control 1 y le coloco todo el contorno para que me quede el mismo borde grueso. O quiero que la parte inferior de esa celda que marqué, de solamente ese renglón, toda la parte inferior me quede con línea doble aquí y marco esta línea inferior acá. Noten que aquí ya no tengo división horizontal porque solamente tengo un renglón marcado. Y le digo aceptar, o si la quiero con un color diferente, pues le coloco el color que quiera que aparezca y quiero que esta línea inferior quede en ese color rojo. Y entonces mi tablita va quedando con esas características. Ahora ya digamos el manejo de rellenos. Entonces tengo diferentes tipos de relleno que a veces no se usan. Entonces puedo entrar por acá por los rellenos, los selecciono, coloco el color, pero si quiero algún relleno diferente, con control 1, en los rellenos puedo escoger efectos de relleno, por ejemplo, y pueden haber degradados, diagonales, por ejemplo, digamos este, ¿sí? Seleccione, digamos, cualquiera de esos, y le digo aceptar, y le puedo decir ya está, más o menos con esa configuración, le digo aceptar, y voy a ver que mi tablita se va a ver con unos efectos un poco menos planos, menos normales de lo que es con las herramientas básicas. Entonces ahí puedo adornar mucho mejor mis trabajos. Otra adicional que poco se usa porque también no la conocemos, control 1, y por acá también podemos ponerle tramas y colores de las tramas a ese relleno. Entonces quiero que también eso tenga una trama con punticos o con lineecitas, ¿sí? Entonces digamos escojo esta de punticos y quiero que esos punticos sean en determinado color, por ejemplo. Entonces ahí ya marqué esta y le digo aceptar y voy a ver entonces que ese relleno pues ahora es un poco diferente de lo normal. ¿Listo? Bueno, ¿me confirman allí cómo vamos, por favor? ¿Está todo bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver ahora ya el manejo de fórmulas. Hay otras cosas diferentes que también vemos acá. Por ejemplo, esto no lo expliqué esta mañana, pero igual lo refuerzo yo aquí. Tengo una fórmula, por ejemplo, H2O. H2O. Pero el 2 realmente en una fórmula química no se escribe así, ¿cierto? O una fórmula para el área de un círculo, radio pi por radio al cuadrado. Entonces pi por radio al cuadrado, o metros cuadrados, por ejemplo, ¿sí? Este 2, la idea es que aparezca como una potencia, un exponente, y este 2 que aparece como un subíndice. Subíndice hacia abajo, superíndice hacia arriba. Entonces me ubico, solamente necesito alterar ese numerito de acá. Entonces entro al contenido con control o doble clic, señalo solamente el 2 y con control 1 voy a ir a la parte de fuente. Él me trae solamente la parte de fuente, ya me quitó las otras pestañas, y acá tengo el indicador de que ese número, ese 2 debe ir hacia abajo, entonces es un subíndice. ¿Listo? Y le digo aceptar, y ahí vamos a verlo de esa forma. O este de acá, que es un superíndice, control 1, y le digo superíndice, y entonces se va a quedar puesto de esa forma, para que mis fórmulas o las expresiones queden bien escritas.
¿Listo? Es una de esas condiciones. Ahora este pi que está aquí, también puedo buscar el símbolo utilizando los mapas de caracteres que me ofrece Windows. Marcamos esta parte, la vamos a cambiar, y con el mapa de caracteres seleccionamos mapa, que aparece en el mapa de caracteres, y allí entre los diferentes tipos de letra vamos a buscar el que dice letra tipo symbol. Igual por defecto él casi siempre aparece seleccionado, y buscamos acá el símbolo de pi, está por acá en este extremo, y lo pasamos a observar. Le decimos seleccionar, ya queda seleccionado, y le decimos copiar, ya queda copiado en memoria. Podemos cerrar el mapa de caracteres y venimos a nuestra hoja y reemplazamos esa expresión por lo que copiamos de memoria. Aquí la tenemos, realmente es la letra P. Esa letra P vamos a reemplazar el tipo de letra, ¿sí? Y buscamos la letra símbolo. Esa letra símbolo, dentro de todas las que tenemos por acá, al final debe aparecer con Y. Por aquí está, después de a lo último de las S aparece símbolo, y ya nos queda con ese carácter de pi. Podemos subirle un poquitico el tamaño para que nivele un poco mejor, y ya entonces queda puesto el formato, el signo, la fórmula completa. Bien, retomamos entonces. Las fórmulas siempre están arrancando con un signo igual. Siempre, por buena práctica, lo aconsejable es que siempre empiecen con el igual, no con el menos o con el más, sino acostumbrarse a que las fórmulas siempre las escribimos empezando con un igual. Y luego tienen el valor, pueden tener constantes o pueden tener referencias a celdas. Y también obviamente tienen operadores. En este caso es una fórmula que tiene el operador asterisco, multiplicación, y el operador de potencia. Y tiene dos constantes, el 25 y el 2. ¿Por qué son constantes? Siempre va a ser ese valor dentro de la fórmula. Mientras que una referencia está apuntando al contenido de una celda. Y ese contenido de esa celda pues hace que si esa celda cambia, pues la fórmula va a tener un nuevo valor porque ese componente ha cambiado. Mientras que el 25 no va a cambiar, a no ser que lo intervenga manualmente y entre la fórmula a cambiarlo. Pero el contenido de la celda sí está expuesto a ser cambiado. Entonces, eso se llaman referencias o direcciones de celdas. En este caso hace referencia, en este ejemplo de fórmula, a la celda A3. Y ahí pues se obtendría algún cálculo según lo que queramos nosotros obtener como resultado. Entonces en ese caso pues estaba planteado esa fórmula de con esa condición. 25 que multiplica al contenido de A3 y luego lo eleva a la segunda potencia. Bueno, entonces retomando acá nuestro ejercicio, en este caso las fórmulas que vamos a armar aquí están compuestas por operandos, por operadores y por operandos. En este caso no tenemos constantes. Acá está haciéndose una referencia a este operando, está haciendo referencia a la celda C3. Aquí lo vemos que está resaltado en color azul, tal como la misma fórmula coloca esa referencia en ese color. La otra referencia es la celda A3 y también está resaltada en ese color rojo para poderla identificar en el momento de armar las fórmulas. ¿Cómo se arman estas fórmulas? Podemos hacerlas escribiéndolas directamente sobre la celda o tocando. Vamos a borrarla completamente. Decimos igual y vamos y tocamos la celda que contiene el dato que necesitamos referenciar. Luego escribimos el operador con el teclado. No lo tenemos que tocar acá, sino simplemente con el teclado lo marcamos y luego tocamos la otra referencia que se necesite o escribir una constante en caso que se necesite una constante. Como decimos que son referencias, esta columna o este valor multiplicado por este otro valor, entonces quedan puestas las dos referencias como vemos acá en la fórmula. Y para finalizar, enter.
Una vez la fórmula queda en el interior de la celda y queda visible el resultado de esa fórmula. Le doble clic para recuperarla, o F2, y Enter para aceptarla. Y ahí entonces está el valor. Entonces, estas fórmulas, pues recordamos, están compuestas por valores, que puede ser una constante o puede ser una referencia. En este caso está referenciando esta celda que pertenece a esta columna. Estos son datos numéricos. Vamos a centrarlos. Esta otra referencia también son datos numéricos. Y el resultado, pues obviamente va a ser también un dato numérico. Y si estamos operando valores que no son monetarios y no son numéricos, pues el resultado sería un valor también numérico. Bien, vamos entonces a dejar esto centrado. Ya está. Ahora, la segunda fórmula tendría el mismo comportamiento. Entonces, esta sería la referencia a la celda C4, la referencia a la celda E4, y pues, ¿qué hacemos con esas dos celdas o con esos dos valores? Una división. El operador iría en la mitad y ese operador lo escribimos. Entonces, para construirla nuevamente, estamos con el igual, tocamos el primer dato numérico, luego el operador, que en este caso sería división, luego el segundo dato numérico y para finalizar Enter. En el tercer caso tendríamos una resta. Entonces, si miramos el contenido, estamos restándole a la celda C5, resta, y el dato que se encuentra en la celda E5, y el resultado sería 2. El penúltimo dato, la penúltima fórmula sería C6 más E6. Entonces, si la queremos hacer nuevamente, entonces empezamos con el igual, tocamos el primer dato, operador más, tocamos el segundo dato y le damos Enter. Para la última fórmula, recordemos que acá tenemos un carácter especial. Aunque todos son caracteres especiales, este tiene su complejidad, digámoslo así, para colocarlo teniendo en cuenta el uso correcto del teclado. Entonces vamos a decirle, vamos a borrar la fórmula nuevamente, le decimos igual, tocamos el primer dato, vamos a buscar el símbolo de potencia, entonces al gráfico la tecla que le corresponde y espacio para que aparezca ya la tilde, y elevado a la potencia 2, que es la referencia de la celda E7. Entonces tenemos 5 elevado a la 2 sería 25, y le damos a Enter y ahí está el resultado de 25. Tenemos que tener en cuenta algo relacionado con las referencias. La referencia, en caso que nos lleguemos a equivocar, y digamos acá colocamos, se nos olvidó, y vamos a colocar un 2, esto deja de ser referencia y pasa a ser una constante. Entonces nos va a dar el mismo valor en este momento. 5 elevado al cuadrado, o sea, elevado a la 2, me da 25. Decimos 5 porque este C7 contiene el valor 5 y la potencia 2, que no es una referencia. Noten que aquí no está señalada la celda de la potencia 2. Lo hemos puesto acá como constante accidentalmente. La escribimos de esa forma, pero realmente, si esto tiende a variar, lo correcto sería utilizar la referencia. Entonces vamos a darle Enter y obviamente nos va a dar el 25. Pero si cambiamos acá a 3, no cambió la fórmula. Para que esto cambie, tenemos que colocar la referencia a esa celda. Entonces estaría ya correcto. 5 por 5, 25 por 5, sería 125, que ya es 5 elevado a la potencia 3. Entonces, ya queda corregido el número. Vamos a volver a dejarlo en 2 y vamos a ver que ya se actualizó nuevamente la fórmula en forma correcta porque se estaban utilizando las referencias. Entonces tenemos datos, tenemos operadores y tenemos
el segundo dato operando, que tiene que ser o tendría que ser numérico, obviamente, para que las operaciones se efectúen correctamente. Bien, adicionalmente, estos datos, si queremos expresarlos para facilitar algún formato, alguna presentación y tenemos que formularlos y mostrar la fórmula, pues la forma correcta de mostrar los operadores, recordemos acá el uso de la comilla al comienzo para que se observe. ¿Listo? Y acá entonces los otros también tener la precaución de que si exige la comilla debería colocarse para que no tengamos problema con la operación. Igual estos datos van a ser textos que no van a ser tenidos en cuenta en las fórmulas. Y esto pues también va a ser otro texto que es simplemente de ayuda visual para expresar que estamos haciendo una operación matemática, en este caso el ejemplo didáctico que estamos aplicando. Bien, vamos a borrar esta columna, ya no la necesitamos porque la utilizamos inicialmente para facilitar la visualización de los bordes y vamos aquí a realizar ya el segundo ejercicio. El segundo ejercicio consiste en construir unas fórmulas a partir de unos datos referenciados y dándole unos nombres a esos datos referenciados. Para ello tenemos que está el valor de A, cualquier valor, puede ser, digamos que esto sea una medida en un plano, esta sea otra medida y esta sea otra medida. Entonces estamos en las medidas A, B y C. Vamos a utilizar esas letras apoyándonos en que está la columna A, está la columna B y está la columna C. No necesariamente esos datos tienen que llamarse A, B o C, pero para facilidad e interpretación de esta parte del ejercicio la vamos a llamar así, A, B y C. Y estaremos trabajando sobre la fila 16. En este caso, pues la ecuación no va a mostrar el 16 si la queremos mostrar acá, pero en la fórmula sí estaríamos hablando de la celda A16, la B16 y la C16 como referencias a ese dato que se encuentra aquí debajo del nombre de ese dato. Entonces, estos son nombres o identificaciones de esos datos literales que las identifican, y esto ya es el dato como tal. Entonces el dato 5 está escrito en la celda A16, el dato B que estaría escrito en la celda B16 que contendría el valor de 3, y el dato C está escrito en la celda C16 que contendría para este ejemplo el valor de 2. Y acá entonces tenemos la fórmula que queremos mostrar acá, y vamos a ver o hacer el análisis de por qué ese valor de resultado. Tenemos aquí entonces A16, B16 y C16 con algunos operadores. Vamos a hacer una suma para los dos primeros operandos y una multiplicación con el último operando. ¿Cuál sería el resultado? En la fórmula nos da 11, pero si nosotros lo pensáramos de esta forma, A, que vale 5, más B, que vale 3, sería 8. Multiplicado por 2 sería 16. Pero Excel nos dice que el resultado es 11. Aquí entran en función o entran en escena, digámoslo así, la prioridad de los operadores matemáticos para la ejecución o el desarrollo de las fórmulas, porque hay un orden en que se ejecutan las operaciones. Entonces tenemos acá un pequeño resumen de cómo podrían darse la prioridad de esos operadores, pero primero vamos a mirar el orden general de los operadores que tiene Excel. Por aquí alguien quiere ingresar, un segundito, admitir, permitir. Vamos a dar la bienvenida aquí a Edwin Sierra, que se acaba de unir a la conversación nuestra. Entonces, les preguntaba, en Excel hay algunas situaciones, o en Excel no, en todas las operaciones matemáticas que se hacen a nivel de computación, a nivel informático, siempre hay un orden de las operaciones y hay una prioridad en operadores matemáticos. Voy a mostrar acá algo, el orden de los operadores matemáticos. Entonces,
siempre en la prioridad de las operaciones matemáticas está el valor, se hacen primero, perdón, los paréntesis, luego se resuelven los menos, los valores negativos, se le invierte el signo, si es una operación de negación, de negación no, sino de multiplicar por menos 1, perdón. Y luego se hacen en orden los que son símbolos porcentuales. Si hay una operación, un valor de porcentaje después de una cifra, ese se estaría dividiendo entre 100. En cuarta instancia estaría la potencia. Entonces las operaciones de potencia se hacen cualquier momento antes de las operaciones de división y multiplicación. Entonces después de la potencia irían ya multiplicaciones y divisiones, y de último las sumas y las restas. Estas no dije que de último porque esto ya es para operaciones con textos, de unir textos, y estas son para operaciones lógicas. En funciones lógicas pues también tenemos algunos comportamientos especiales que combinan tanto operaciones de lógica como operaciones matemáticas. En caso de hacer una operación matemática y combinarla con otro número, ya lo hacemos también ahorita acá. Volvemos acá. Entonces, recordando, primero va a hacer lo que son multiplicaciones y después va a hacer operaciones de suma. Igual acá tenemos un resumen algo más leve de esa, más simplificado, digámoslo así. Primero paréntesis, después potencias, después multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. Recordemos que está el porcentaje y están también el cambiar el signo, volver la operación negativa. Entonces, si seguimos este orden, primero hace las multiplicaciones antes que las sumas y las restas. Entonces B por C, y a ese resultado le sumamos el valor de A. Entonces haría primero 3 por 2, 6 más 5, da 11. Y ese fue el valor que nos dio acá. Si quisiéramos que haga primero esta primera parte de acá, A más B, pues obligatoriamente tenemos que colocarle paréntesis. Para que él haga, force que haga primero la suma. Entonces ahí sí nos va a dar A más B, o sea 5 más 3, 8. Y ya el 8 multiplicado por 2 nos va a dar 16. Y esa es la operación. Entonces la idea es que ustedes hagan estas mismas operaciones en su Excel, en una hojita, las repasen. Esta primera evidencia no es entregable, no es necesario, no exige calificación, pero sí es importante, por si no conocen esta parte de fórmulas, pues mirarlas y como indagarlas, ver cómo se comportan. Aquí hay un error en una de ellas, por ejemplo, a ver dónde está, aunque aquí no está el error está es acá en la guía. En el ejercicio tenemos por acá que está esta partecita. ¿Cuál sería el error? ¿Quién me dice cuál es el error? En esa fórmula. A ver, ¿alguien alcanzó a ver el error? Rápidamente vemos que obviamente primero debe haber un paréntesis que cierra y luego sí la multiplicación. Entonces están invertidos estos dos. Obviamente Excel no nos va a permitir hacer esa operación y nos va a generar un error en el momento en que la estemos haciendo. ¿Sí? Voy a copiarla acá. Entonces, si quiero hacer esa operación, voy a hacerla aquí en esta celda, igual, ¿sí? Entonces esto recordemos que es A16 elevado a la 2, ya me señaló esta, elevado a la 2, más B16 menos C16, ¿sí? Por paréntesis 2. Ahí me va a decir que hay un error en la fórmula. Dice verifíquela. Él a veces nos sugiere una posible corrección. De pronto en este caso no la pudo adivinar. Entonces la corregimos y ya estaría entonces la operación. Eleva, hace primero lo de los paréntesis. Dentro del paréntesis hay una potencia, la hace de primeras.
sería 5 elevado a la 2, me da 25, más B, que es 3, 25 más 3, 28, menos C, que es 2, 28 menos 2 sería 26. Todo esto vale 26 y lo multiplicamos por 2, me debería dar 52. Y ahí tenemos el resultado de ese 52. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a esta partecita de fórmulas básicas como para hacer esas operaciones. El ejercicio nos sugiere, listo, ya hicimos esta partecita, invéntese unas 2 u otras combinaciones por ahí, como para que pruebe. Entonces ustedes también lo pueden hacer para que terminen de hacer ya el ejercicio. Finalmente un ejercicio de una operación lógica. Con esto yo puedo decir operaciones lógicas donde involucre comparaciones de mayor que, menor o igual, mayor o igual o diferente. Este es para los que son diferentes. Entonces puedo decirle, vamos a escribirlo por acá abajo, igual, como las fórmulas empiezan por igual, A es mayor que B. Eso es una fórmula lógica, y ahí al ser una fórmula lógica el resultado ¿es cierto o no es cierto? Pues ahí es verdadero, ¿sí? O en caso de que esto fuera un 1, pues la verdad es que es falso, ¿sí? Porque B es mayor que 1. ¿Listo? Entonces son operaciones esas. Ahora si quiero hacer operaciones matemáticas acá, yo puedo hacer esto más esto, ¿sí? Él va a hacer primero la suma y luego va a compararlo si es mayor que B. 5 más 2, 7 es mayor que 3, verdadero, ¿sí? Ahora si esto fuera 1, pues me debe dar falso porque 1 más 2 es 3, que no es mayor que 3, son iguales, entonces por esa razón es falso. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas sobre la práctica pues vamos a ir viendo y se usan mucho cuando estamos haciendo operaciones con las fórmulas de sí para tomar alguna decisión y finalizar y completar los ejercicios. Bueno, digo que hasta aquí iríamos el día de hoy en cuanto al repaso de estos componentes básicos. La siguiente sesión ya vamos a estar orientando nuestro ejercicio al desarrollo de un primer taller que está orientado a la construcción de un formulario de liquidaciones. Entonces es el cálculo de un cheque de comisiones, donde tenemos una serie de datos que son productos de una venta de una papelería, todo lo que vende una papelería, tenemos vendedores, tenemos clientes, tenemos una hoja, bueno, esta hoja la hice como para mostrar una tabla dinámica a partir de esa información que tenemos de facturas, ¿sí? Y estas facturas corresponden a todas las ventas que se han hecho durante un periodo de tiempo, entonces corresponden a todas las cifras del primer semestre del 2013, desde enero hasta el final del listado, que es junio, ¿sí? Entonces cada factura tiene un número, digamos en este caso la 337 tiene 3 ítems, la 340 tiene 4 ítems, la número 1 tiene 5 ítems, fueron vendidas por un vendedor específico, por el vendedor 3, fueron vendidas el 2 de enero y al cliente 1, 2, 3, 4, 5 y se vendieron estos productos, que cada producto tiene un código específico y pues hubo unos valores de cantidades de cada producto que me arroja por el valor unitario un valor total de la venta y a esa venta se le aplica un IVA y la suma de los dos pues da entonces un valor neto a pagar o neto que se pagó de esa factura. Digámoslo de esa forma en la interpretación de esa tabla. Con esa tabla la empresa liquida un cheque que le entrega a sus vendedores para un concepto de la comisión de esas ventas durante un periodo de tiempo. Entonces aquí vamos a recrear unos ejercicios para seleccionar en un listado el mes que quiero liquidar, cualquiera de los meses. Con base en eso se obtiene dónde empieza el mes, dónde finaliza el mes y eso hace una búsqueda en toda la tabla de ventas para este vendedor
y ese vendedor, pues entonces el sistema me identifica que en total entre este rango de fechas vendió 719.000 pesos, y estos 719.000 pesos se busca en una tabla de comisiones, y vemos que el 700 alcanza a quedar en el rango entre 600 y 900, es decir, le corresponde una comisión del 1% de ventas. Si fuese inferior a 600 no tendría comisión, pero en este caso tendría una liquidación de el 1%. Entonces, con este se tiene este 1%, y entonces por las ventas de este vendedor en el mes de junio, a ese vendedor le pagaron 707.198 pesos. Y ya se obtiene lo básico para eso. Ahora también podemos comparar, hacer operaciones con fechas para comparar si esa persona cumplió años durante ese periodo y la empresa le da una bonificación por haber cumplido años en ese periodo de tiempo. Entonces allí se recrea ese ejercicio calculando si cumplió años, si no cumplió años, pues la liquidación es cero y el neto a pagar es la suma de esto más cero, entonces le van a pagar 7.198 pesos. Y aquí está el formato que sería ya la impresión, con algunas características especiales para embellecerlo y generar la impresión. Y tenemos entonces aquí que al final, que esta cifra que se va a pagar se convierte con una fórmula con macros para que me dé el valor en letras. Esto lo vamos a ver en la parte final del curso, ya cuando estemos mirando macros. Y por ahora pues hacemos todo el ejercicio del cheque para ir recreando funciones especiales y mirando la parte ya de nivel intermedio de Excel. Ese sería el siguiente ejercicio, como para que todos tengan una expectativa de lo que haríamos en la sesión de mañana y en la sesión siguiente, que sería, digamos, el siguiente miércoles, que el lunes es festivo. Bien, preguntas para finalizar. ¿No hay preguntas? Muy bien, Mónica, muchas gracias. Bien, Lorena, ¿tiene alguna pregunta? ¿O Edwin? Ok, Edwin, muchas gracias. Entonces, bien, vamos a finalizar la sesión de hoy. Se nos extendió un poquito. Gracias. Sí, Lorena, la sesión va a quedar grabada. Igual al comienzo, lamentablemente, se me quedó la cámara. Aunque no la veían ustedes acá, se me volvió a quedar en la grabación local. Pero ya a la mitad del ejercicio la logré apagar. Igual, pues, espero que no ocupara mucha pantalla para que no dificultara la visibilidad de ustedes. De todas formas, es una parte muy básica, no creo que haya inconveniente por eso. Bueno, les agradezco la atención y ya entonces nos vemos en la siguiente sesión. Dios quiera mañana estemos con ustedes nuevamente, ¿vale? Bueno, feliz noche para ustedes. Hasta luego.